Bueno, vamos con nuestro último invitado. Bueno. Es contador público nacional, Sí. es docente de la Universidad Nacional de San Juan. Mira. Y es un hombre de consulta en temas económicos también. Muy bien. Es Jorge Dávila. Bienvenido a Redacción San Juan, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, Jorge, el banquero se sienta en su escritorio, toma plazos fijos, le da la plata al gobierno en el LELIQs, que le rinde 70 y pico, es 90% final, y después al del plazo fijo le paga el 40 y monedas por ciento. En el mejor de los casos. En el mejor. Se gana el 50% en intereses sin hacer absolutamente nada. ¿Está bien eso? A ver, yo no sé si me voy al extremo de decir sin hacer absolutamente nada. Es el precio de la intermediación en la Argentina. Sí. Y en el último tiempo, de hará unos 5 o 6 años a la fecha, es un mercado cada vez más complejo, donde tiene cada vez más competencia de los que son las llamadas fintech, es decir, las organizaciones o empresas que conectan necesidades de fondos con colocadores de fondos con una intermediación mucho menor y con un costo mucho menor. Es decir, si vos a un joven, a alguien menor de 30 años, le preguntás cuántas veces en su vida ha ido al banco, seguramente te dirá que menos de 5. Y muchas veces te dirá que no conoce el banco físicamente, la sucursal donde está. Eso te da un indicio de que en un sistema virtual, en una plataforma, todos los bancos son iguales y todos los que ofrecen dinero y toman dinero son iguales, con lo cual ya no va a ser tan fácil a futuro. Hoy en día es cierto lo que vos decís, y lo que ha hecho el Banco Central en la última semana es darle la posibilidad que el 100% de los fondos que toman de sus ahorristas los bancos puedan colocarlos en LELIQs. La idea de eso es que que salgan a captar, en doble efecto, que salgan a captar mayor cantidad de dinero a la calle, de ahorristas, por ende van a tener que subir la tasa del plazo fijo, con lo cual el primer punto estaría logrado, o sea, acercar la tasa que paga el plazo fijo con la de las LELIQ. Y el segundo paso es que impulsar a la gente a que no vaya al dólar, sino que opte por un plazo fijo o opte por alguna colocación en el banco. Todavía no se sabe cuál va a ser el resultado, eso es lo que está buscando el Banco Central. Sí. Respondiendo un poco a esto, eso achicaría la brecha de lo que cobra el banco por la colocación de las LELIQs, que cerró el 68% la última semana, contra lo que paga por un plazo fijo, recordemos esto, un plazo fijo a 30 días está en el orden del 40 y 42%, pero un plazo fijo a más tiempo está pagando menos, llega a pagar incluso el 33% en algunos bancos a un año. A un año. Sí, porque no sabe No qué va a pasar, digamos. claro. Hoy día sabe a 30 días lo que pasa, Claro. sabe que le van a pagar el LELIQs a una tasa muy alta, no sabe qué va a pasar dentro de un año, por eso baja lo que le paga al ahorrista. El tema de las LELIQs es un tema, me parece a mí, ¿no? Por lo que he estado leyendo, parecido a las LECOP. No, a las LEVAQs. Las LEVAQ. A las LEVAQs. En realidad uno vino a reemplazar al otro. Claro, las LEVAQ se reemplazaron por LECAP, Claro. que son las que pueden comprar los ahorristas, y las LELIQ Y las exclusivamente los bancos. Para los bancos. Estaba leyendo que hay más de 1 billón de pesos en LELIQs. 1,5 billones. 1,5 billones. Y medio. Que eso genera algo así como 1.400 millones de pesos por minuto en intereses. Correcto. Por minuto. Por minuto. Qué locura. Imagínate que si vos le das 1.400 millones de pesos por minuto a un gobernador comuniaco, me parece que alguna obra va a hacer, Alguna ¿no? obra va a hacer, ¿no? Algún Y trabajo va a dar. Ni hablar de dárselo a una pyme, ¿no? ¿Por qué Jorge, empecinamiento en trabajar solamente este tema y no generar producción, abrir mercados? Yo Producir, ahí exportar. si vos me das un minuto, te Sí, cuento un todo poquito. el tiempo que quieras. A ver, post-devaluación o mega devaluación del año pasado, vos podés segmentar entre beneficiados o no beneficiados post-devaluación con 3 letras. La B corta son aquellas que pegan, tocan fondo y salen rápidamente. ¿Quiénes estamos hablando ahí? Agroexportadores, que se vieron beneficiados con el tipo de cambio. Totalmente. Minería, algunas economías regionales, como pueden ser el Alto Valle en Río Grande, en Río Negro, perdón. La pesca, esas son actividades que rápidamente salen porque rápidamente sus ingresos están en dólares, sus costos están en pesos. Claro, es decir, venían
Para que vos Sí, decís sí, B sí, corta. sí. Venían cayendo y de pronto ¡pum! Repuntar. Y ahí está la B corta. Venían cayendo porque venía un atraso grande del tipo de cambio. Bien. En segundo lugar están las U, es aquellas en donde tocan fondo pero toman su tiempo, que sería la base de la U, en repuntar. Consumo masivo, inmobiliario, artículos de limpieza, aseo personal, alimentos, bebidas. Eso toma su tiempo porque tarda en recomponerse la capacidad de consumo de la gente. Entonces hace una. Se prolonga. Y están las que se denominan L, donde la caída uno no visualiza todavía cuándo se va a convertir en U, no aparece la parte final de la U. Básicamente la construcción y todo lo que está relacionado con la construcción, ya sea privada o pública a partir de del recorte que hubo a través del gobierno de la obra pública. Esas son los tres impactos que tienen. Ahora, volviendo a tu pregunta y cómo impacta en la economía. ¿Por qué no se apunta a la producción? Porque es bastante complejo salir de a donde hemos llegado en el corto plazo. 2019 y 2020 bastante difícil salir o verse en un escenario que no sea recesivo. Y ante ese escenario, y no haber hecho los deberes a tiempo como se deberían haber hecho, y haber sido prolijo con las cuentas fiscales, vos tenés dos caminos. O devaluás, o generás inflación con mayor emisión, o lo que haces es manejar por esa herramienta que tiene hoy el Banco Central, que son las tasas, la absorción de pesos que hay en el mercado, con tal de que no se vayan al dólar, entendiendo que el dólar es un disparador de inflación. Bien. Bien. Hoy la única herramienta que está aplicando el Estado es la del Banco Central. Todo lo demás son paliativos, todo lo demás son... Recordemos que la Argentina en el 2019 está con una de las mayores tasas nominales y reales del mundo de financiamiento de la actividad, y en paralelo tiene la mayor presión fiscal del mundo, casi un 30% de su Producto Bruto Interno. Es un escenario bastante complejo. Vos, para fomentar producción, deberías ser un Estado eficiente, deberías gastar obviamente mucho menos de lo que te ingresa, destinar mucho a infraestructura, es decir, del excedente deberías destinarlo a infraestructura, mejoramiento de las instalaciones, de la capacidad productiva, puertos, aeropuertos, carreteras, ¿sí? Acceso a cloaca, gas, distribuidoras de energía y demás. Hoy la Argentina no lo tiene, lo está haciendo parcialmente y muy lentamente, más ahora con la restricción de la obra pública, y no deberías tener obviamente mayor consumo de los ingresos que se te generan, y por ende no necesitarías ni devaluar o generar inflación con emisión, ni tampoco necesitarías endeudarte. La Argentina, desde que asumió el ingeniero Macri, decidió cambiar lo que se venía haciendo, que era inflación, emisión monetaria, por endeudamiento. Eso funciona en el corto plazo y mediano plazo, en la medida que vos ganas tiempo, digamos, mientras hagas tus ajustes fiscales internamente, te endeudás, mejorás la economía, crece la situación económica en el país y empezás a devolver lo que te endeudaste. Si en ese camino vos no solo no hiciste los deberes, sino que mal utilizaste los fondos, y en el justo tenés la mala suerte que en un contexto internacional hay turbulencia, y vos a su vez el balde de querosén que le echaste a esa situación es generar desconfianza desde tu gobierno, donde tus medidas no son acertadas, vas y venís, avanzás y retrocedes, lógicamente la tasa que te van a exigir quienes te prestan, al haber elegido ese camino del endeudamiento, es cada vez mayor. Y hoy por eso el riesgo país hoy en la Argentina está casi en 800 puntos, que es una sobretasa de lo que paga alguien sin riesgo del 8%, que es muchísima plata. Y por eso el endeudamiento de la Argentina sigue creciendo. Y un datito más para cuando la gente pregunta, bueno, ¿y cuándo va a parar esto de la inflación? Vos hacés esta idea, 1,5 billones de pesos. ¿Cómo lo va a pagar la Argentina si no se reactiva la actividad? Emitiendo. Y mayor emisión, ¿qué genera? Inflación. Bueno, ahí está un poco la respuesta de que Pero pareciera ser un camino sin salida, Jorge. En el corto plazo, no digo sin salida, pero en el corto plazo la inflación no va a ceder. No va a ceder. No va a ceder. Cuando originalmente se dijo un 23% para este año, quienes medianamente, yo no soy especialista, me gusta leer mucho, digo, pero cuando alguien ve un 23 es optimista. Es demasiado optimista. Cuando vos ves que una devaluación en el mercado de futuros del dólar a principio de año estaba una devaluación del 35%, es decir, bueno, la inflación del 23 y un dólar que se devaluó el 35%, es bastante difícil. Cuando hoy vos mirás el tipo de cambio y vale 45, 44
30 que cerró el Sí, viernes. 45. Pongámosle 45. Y voy a decir, ¿cuánto se devaluó respecto de lo que valía en septiembre, que fue cuando, fines de agosto, septiembre, cuando explotó? Y se devaluó un 12%, un 15%. Y ves la inflación acumulada de septiembre a la fecha, un 28%. La conclusión que yo saco, en mi casa, tranquilo, tomándome un café con mi mujer, es que todavía está atrasado el tipo de cambio. Claro. O sea que todavía tiene que crecer. Cuando vos ves que el límite Frente a la inflación, claro. frente a la inflación. Es decir, que un hornero de 1.000 pesos, desde que salió hasta ahora, hoy debería, en vez de decir 1.000 pesos, debería ser 800 o 700 y Sí, pico. Correcto, correcto. No es simple, no es, por supuesto que uno tiene que ser realista, digamos, por ahí mi mal formación profesional me obliga en todos los ámbitos a ser realista, antes que, tratando de ser siempre positivista, tratando de entender que esto no es la primera vez que le pasa a la Argentina y No. que otras veces ha salido. Sí. Lo que pasa es que además de haber hecho mal nosotros las cosas, de habernos hecho el gol en contra, nos agarra un contexto internacional muy complejo, Y sube el muy dólar de difícil. 20 a 40. Y muy difícil a nivel internacional. Yo creo que no estaba en los planes de cuando, digamos, el gobierno nacional asumió, no estaba en los planes que iba a haber la tormenta que hay, la guerra entre Estados Unidos y China, el problema del Brexit. Vos me vas a decir, bueno, pero eso, ¿cómo impacta? Sí, impacta. Cuando digamos, en un mundo totalmente globalizado, donde en góndola de cualquier país tenés productos que están a 15.000 kilómetros de distancia donde se han hecho, todas las medidas impactan, toda decisión impacta. Entonces, la Argentina a su vez está en una tormenta no autogenerada, además de las cuestiones que se ha autogenerado, pero digo, en el contexto internacional está en una situación compleja. Jorge, Me vos- encanta, yo quería decir, sí, tendrías que hablar con él, pedirle condiciones, horarios y todo, y que se transforme en un columnista de nuestro programa, porque la verdad No, que tiene una sería- claridad sería para fantástico. explicar. Yo te lo había Vos advertido. dijiste por lo que es docente. Sí, sí, yo te lo había advertido. Jorge, plantear, ¿hay salida? ¿Qué debería hacer el gobierno? Digo, hemos hablado de todo lo que ha hecho mal. Bueno, pero No. ¿qué medidas? No, salida existe. A ver, el gobierno el gobierno y la parte privada también. Sí, sí. Hay que empezar a pensar en un país mucho más eficiente. Mira, está por salir de vuelta un paquete de reforma laboral. Cuando vos te pones a leer lo que va a ser la reforma laboral, hay un punto que nadie lo piensa. Todas las medidas apuntan a abaratar, si querés llamarle de alguna manera, el Claro. costo laboral. Eso va a implicar menores recursos para el sistema previsional, que ya está quebrado. ¿Quién ¿Cómo lo- vas a sostener? quién ¿Cómo lo- lo vas a financiar? Hoy el 40% del sistema previsional lo financia impuestos. ¿Cómo lo vas a pagar? Con más impuestos. Pero bueno, por otro lado, vos lo que querés es alentar la producción y bajar la carga fiscal. Sí. Entonces, hay una cuestión que tampoco se dice en la reforma laboral. El argentino, y esto es una autocrítica que hay que hacer, lo que tiene es baja productividad, y eso nadie lo habla. Y esa baja productividad viene por diferentes cuestiones. Uno, culturales, la escasa cultura del trabajo y el esfuerzo, que no se fomenta, en parte, pero el principal viene por la educación. La educación de quienes llegan al mundo laboral, sobre todo en los más jóvenes, sobre todo en los que vienen de sectores más vulnerables, como dijo Laura recién, es realmente mala. El nivel de educación, esa gente no está preparada para entrar a un mundo laboral que es cada vez más tecnificado. Se siguen preparando gente para tareas que son mecanizadas, que tarde o temprano van a ser reemplazadas por máquinas que son mucho más eficientes, nos guste o no nos guste. Sí, o sea, puede no gustarnos Uber y podemos reclamar contra Uber, pero es querer tapar el sol con la mano. O sea, existe, va a pasar, y en todas las capitales del mundo está, y eso va a llegar, es como el Internet. Y ya en Estados Unidos, una marca de cerveza muy importante americana ha hecho la primera entrega de cerveza en un camión no tripulado. Ya en Suecia hay ómnibus que no están tripulados. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo estamos pensando desde las organizaciones, desde el mismo sindicato, desde las empresas privadas, cómo estamos pensando que nuestro recurso humano va a trabajar, que nuestro capital humano va a trabajar, cómo lo estamos formando? También hacia la eficiencia, también hacia la pérdida de competitividad. O sea, la pérdida de competitividad no es solamente que el Estado cobra muchos impuestos y que las cargas sociales, algunas, son excesivas. Yo disiento con el que viene y dice, no, bueno, pero es que las cargas sociales son tremendas. No, yo creo que hay otro problema, que es la industria del juicio, Bien. que eso es otra cosa. No sé si las cargas sociales son excesivas, algunas podrían ajustarse, podrían adecuarse, no la previsional, por ejemplo, no la que va a obras sociales. Bueno, me dirás, controlar un poco más el tema de administración de obras sociales, sí, estamos todos de acuerdo.
Pero el problema no viene en sí por el costo de las cargas sociales, el problema viene por otro lado, viene por la educación, por generar mayor eficiencia, por generar gente conectada al mundo del trabajo. Yéndome para atrás en esto de cómo se sale. Yo creo que el esfuerzo, lamentablemente, para quienes quieren que solo lo haga el gobierno, es común, porque el gobierno, guste o no, lo pusimos nosotros. Sí, Votando o sí. no votando, lo pusimos nosotros, nos tenemos que hacer cargo y tenemos fechas para decidir si seguimos en el mismo camino, si entendemos que el esfuerzo vale la pena o si creemos que hay otro camino alternativo para darle la chance a otro. El esfuerzo es entre todos, el esfuerzo hay que hacerlo parte privada, parte pública. Desde la parte pública, seguir fomentando, seguir invirtiendo en infraestructura, seguir fomentando las economías regionales, que en gran parte son generadoras de divisas, que son las que permiten el ingreso de divisas, y volver a un país confiable, creíble, medianamente. No te estoy diciendo que seamos Suiza, ¿no? Donde vos irías y colocarías el oro y lo dejarías ahí guardado 50 años. Pero ser un país medianamente creíble, donde hayan políticas y donde hayan cuestiones de Estado, no a 4 años ni a 2, sino que sean de largo plazo. Políticas de Estado. ¿Sí? Si yo en la Argentina pienso que en el 2030 va a haber, cuando hace 30 años habían 3,8 trabajadores por cada pasivo, en el 2030 vamos a tener un activo por cada pasivo, o se dice 0,9 activos por cada pasivo. Yo no escucho gente que esté hablando de esto. Yo no escucho Imposible gente. financiar el sistema. Es imposible financiar cuando... un comentario más. A ver, hay una consultora muy reconocida a nivel mundial que se llama Mercer, y es australiana, y hace un informe con 80 países. La Argentina está 80, de los mejores sistemas y peores sistemas previsionales del mundo. Cuando ves los dos primeros, es lo que te categoría de Champions League, llamémosle en términos futbolísticos, Sí. está Dinamarca y Holanda. ¿Cómo se jubila la gente en Dinamarca y Holanda, que nos parece tan lejano? 67 años, hombres y mujeres, porque ellos entienden que el sistema previsional es una cuestión estadística y económica, y con 40 años de aporte. ¿Vos te imaginás un congreso discutiendo eso acá? Que digas, es muy difícil. Entonces, el problema previsional es una bomba de tiempo que la tiene el actual, la va a tener el que viene y la va a tener el que viene, porque no hay medidas de fondo de largo plazo. Eso es lo que hay que cambiar, puntualmente, más allá de alguna medida económica. Bueno, está muy claro, se ha terminado lo del programa, me encantaría poder seguir charlando. Yo me quedaron un montón de dudas. Sí, claro, claro, por supuesto, Sí, hay un montón de cosas que conversar. ¿Lo vamos a tener que volver a invitar? Vamos a tener que, sí, lo vamos a tener que incorporar en forma permanente. Jorge, muchas gracias por Jorge, la muy visita. claro, te agradecemos Muy claro. mucho. El agradecido soy yo por generar este espacio para charlar con ustedes.